Estupendo. Listo. Jesús, no te vemos, solo tenemos tu nombre, pero no te vemos. Bueno, poco a poco, porque a Jesús hay que verlo poco a poco. Sí. Sí. La aparición no es fácil, no es fácil. A ver si se nos aparece Jesús. Además dicen que hay que tocarlo para ver si es real. Bueno, a tanto ya no podemos llegar. Incluso bueno, nos lo prohíben. no sabemos, porque según cuentan en la época lo tocaban a Jesús y decían que era como de una materia distinta. No, Pues no fíjate, era la qué materia que difícil nos lo pones. A ver, Sí, sí. Porque hablan varios a la vez. Entonces, No. por ahí le ponían el dedo y le pasaba de largo. No sé. Era como Ahora ya, una materia ahora ya sí. demasiado sutil. buenas Sí. tardes a todos o buenos Buenas días. tardes. Sí te ¿Qué vemos tal? ahora, Jesús. Hola, Jesús. Muy buenas. Leonardo, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Qué gusto verlos. Sí, Leonardo, esto encantado. es una posibilidad que hemos ganado. Hemos perdido otras, pero hemos ganado la de vernos por lo menos. Sí. Qué bien. Rodrigo Cambray, bienvenido. No se te oye. ¿Y qué hora es en México? Ahorita son las 10:05 de la mañana. Gracias, sí, muy bien. Sí. Bueno, comenzamos, si os parece. Ya tenemos, supongo que se irá conectando más gente. Si os parece, empezamos ya esta primera sesión del seminario permanente Leibniz, que, como sabéis, por imperativo circunstancial, lo hemos transformado a esta versión online. El seminario este comenzó hace 3 años. Manuel Sánchez, yo y alguna gente más, los que estábamos allí en ese momento, pues pusimos en marcha el seminario Leibniz, pero presencial en la Universidad de Granada. Hemos estado funcionando, algunos de vosotros sí que habéis estado asistiendo, pues Sofía, Ricardo, Celso también, algunos más, han estado asistiendo, pero era presencial. Con las circunstancias que tenemos ahora y a la vista de que no es probable que esto cambie pronto, pues Manuel Sánchez y yo pues decidimos transformar el seminario que teníamos aquí en Granada, transformarlo a formato online y pues aprovechar las posibilidades que nos da este formato, ¿no? Hay algunos elementos que se pierden de la relación directa y presencial, pero se gana en posibilidades de conexión de una manera más fácil, más rápida, más barata. Y por lo tanto, pues lo que queremos es que el seminario en esta versión sirva para que podamos tener esta clase de relación en torno al pensamiento de Leibniz. Como sabéis, el seminario pues se encuadra dentro de las iniciativas que ha ido tomando la Cátedra Leibniz de Filosofía de la Universidad de Granada y se enmarca pues en el contexto de lo que es la red iberoamericana Leibniz. Toda la información, ya sabéis, sobre la red, sobre la Cátedra Leibniz, está puesta en la página web de la cátedra, que es leibniz.es. Ahí está toda la información sobre los diversos proyectos, incluido el de Leibniz en español, de la edición de obras de Leibniz, que todos conocéis, y también pues el del seminario permanente Leibniz, que hoy comenzamos en este formato nuevo. Queremos que, aunque ha sido puesto en marcha
pues de manera más o menos obligada por las circunstancias de la pandemia, pero queremos que con esta nueva vía pues sirva para crear conexiones nuevas, relaciones nuevas entre los miembros de la red iberoamericana Leibniz y todos aquellos que estén interesados, por supuesto, de otras sociedades Leibniz, sean del ámbito latinoamericano y español o Portugal, o sean de otros países. Y por lo tanto, bienvenidos a todos de cada uno de su país y de su zona. Lo que nos une aquí es el interés por el pensamiento y la discusión en torno a el micrófono está cerrado. No se oye porque se ha apagado el micrófono, creo, sí. Sí, está apagado el micrófono. Le he solicitado ahora. Ahora se oye, pero sí se oía hasta ahora, ¿no? Sí. Bien, digo pues que bienvenidos a todos los de diversas procedencias, diversos países. Aquí lo que nos une es el interés por discutir y explotar en la medida de lo posible el pensamiento de Leibniz, tanto de manera interna a su propia obra como en relación con otros autores y otras épocas, tanto anteriores como posteriores a Leibniz hasta hoy. Tiene un interés también el seminario de carácter sistemático de discusión filosófica de cuestiones y problemas que hoy nos interesan, y eso es el núcleo en torno al cual pues está montado y está organizado el seminario. El seminario, en principio, la coordinación de este seminario, pues la puesta en marcha la llevamos Manuel Sánchez y yo. Luego José Antonio Gutiérrez, que está por aquí, pues es el que se hace cargo de la gestión técnica para que todo esto funcione. Y Ana Ramírez, que ya la conocéis también la mayoría, pues la que se hace cargo de la gestión administrativa, digamos, de todo lo que es el funcionamiento del seminario y del resto de proyectos de la cátedra Leibniz. La estructura que tiene el seminario, pues ya la sabéis, está puesta en la página web. Dentro de la página de la cátedra Leibniz hay una página específica para el seminario. Ahí está puesta pues toda la información de objetivos y de modo de funcionamiento. Supongo que ya la habréis visto. En todo caso, repito, la idea es que en cada sesión habrá una sesión mensual, y en cada sesión habrá un ponente que elegirá un texto como punto de partida para a partir de ahí pues ir exponiendo, explicando el texto, explicando algunas ideas y desarrollando pues en la dirección que cada uno quiera, pero a partir de un texto. El texto está puesto ya en la página web para los diversos ponentes de este curso. Quienes van a ser también están ahí ya puestos. Está también puesto, si habéis entrado en la página, está puesto ya el enlace y la contraseña de todas las sesiones de este curso hasta mayo. Por lo tanto, ya se puede ir viendo cuáles van a ser los textos que leeremos próximamente, quiénes van a ser los ponentes y demás. El programa de todo el curso está ya ahí puesto y hoy es la primera sesión. La estructura, hemos pensado que conviene no pasar de hora y media para que esto no se haga demasiado. Al principio pueda, pero como se irán repitiendo las sesiones, pues creemos que no conviene eternizarse en cada una de estas sesiones. Por lo tanto, pues cada una va a durar 1 hora y media. En principio la estructura normal hoy es un poco diferente porque había que hacer un poco de presentación general de todo el seminario, pero normalmente habrá primero una presentación del ponente breve de 5 minutos, luego
una exposición a partir del texto elegido por cada uno de los ponentes de unos 30-40 minutos. Luego habrá unos 40 minutos de discusión, de diálogo y demás sobre la exposición anterior, y luego 5 minutos para anunciar quién será el siguiente ponente de la próxima sesión, el texto que va a utilizar y la despedida. Eso queremos que sea la estructura de cada sesión y queremos llevarla con cierto rigor para que sea previsible qué es lo que se va a hacer en cada sesión, con qué textos, con qué personas, cuánto tiempo, cuánto va a durar, y eso queremos llevarlo con cierto rigor y que se cumpla el horario. Es posible que haya gente que quiera hacer intervenciones y que en un momento determinado pues no pueda hacerlas, pero bueno, como habrá una sesión cada mes, pues después en otras sesiones tendrá posibilidad de poder intervenir. Lo que sí pedimos ya en general, y esto pues probablemente habrá que repetirlo, pues que las intervenciones sean lo más breves posibles, tanto las preguntas como las respuestas, para que dé tiempo a que la mayor cantidad de gente posible pueda intervenir. Y en todo caso, pues todo el programa de este curso ya está puesto ahí y se puede saber. Todas las sugerencias en torno al funcionamiento, a la organización y a la estructura del seminario, pues todas serán agradecidas y serán bienvenidas. Quien quiera hacer alguna propuesta, alguna sugerencia, pues por correo electrónico, que no afecte directamente a la discusión del día, pues por correo electrónico, bien a Manuel Sánchez, a mí, a Ana Ramírez, a José Antonio Gutiérrez, pues nos las podéis mandar y bueno, pues las tendremos en cuenta. En todo caso, la idea es que cada año vayan rotando los ponentes que vayan interviniendo, de manera que todos los miembros de la red, pues si es posible, poco a poco vayamos pasando por la exposición, haciendo ponencia y teniendo posibilidad de exponer las ideas de cada uno y discutirlas. Hemos intentado que los ponentes sean tanto gente más senior, digamos, y gente más joven, que sean también de España o Portugal y de Latinoamérica, de tal manera que se pueda ir representando pues la diversidad que ahora mismo la red iberoamericana tiene, se pueda ir representando en los ponentes y que eso vaya siendo rotatorio, de manera que todos tengamos posibilidad de ir pasando por ahí. Y con esto, pues lo que queremos es poner en marcha un instrumento más de discusión del pensamiento de Leibniz, junto pues con otros instrumentos que ya se han ido poniendo en marcha, como la Biblioteca Hispánica Leibniz, que os reitero la recomendación de ir utilizándola, la colección Nova Leibniz, para hacer publicaciones en la medida en que va habiendo productos que merecen ser publicados, etcétera. Además, pues de lo que supone el proyecto principal nuestro y por el que empezó todo esto hace ya casi 20 años, que es la edición de obras de Leibniz, que aprovecho para decir pues que bueno, estamos trabajando en el volumen número 15, que saldrá pronto, pero todavía le falta algunos meses. Y bueno, no me entretengo más porque tenemos poco tiempo. Bienvenidos a todos, y la sesión de hoy, la ponencia la va a hacer Bernardino Orio. Bernardino Orio necesita muy poquitas presentaciones en este contexto. Es uno de los presidentes honorarios de la red iberoamericana Leibniz y sigue ahí en la brecha, pues dispuesto a todo lo que le pedimos, y eso es muy de agradecer.
uno de los últimos libros que publicó, pues La crítica de la razón simbólica, que es uno, pues, de los libros de mayor alcance teórico que se han escrito en los últimos años sobre Leibniz en España. Él, pues, ha accedido, le pedimos que él hiciera la inauguración de la conferencia inaugural de esta primera sesión, y ha accedido, y el texto que él ha elegido para tomarlo como punto de partida, pues se llama Meditatio de Principio Individui. Nada más, y tiene la palabra Bernardino Orio. Vale, muchas gracias. ¿Puedo empezar, no? Sí, adelante, Bernardino. Adelante. Bueno, vale. Cuando el Titanic estaba hundiéndose, la orquesta se entretenía con canciones agradables. Ahora, ante la pandemia que está trastornándonos y destruyéndolos, parece casi una especie de osadía o algo así, tratar sobre el principio de individuación, o sea, cómo pensaba Leibniz que es aquello en lo que se sustenta cada individuo, cada hecho irrepetible. Entonces, hay una primera cuestión previa al texto que he elegido que quiero dejar bien clara desde el primer momento. Leibniz pensaba que el universo es un organismo infinito que consta a su vez de infinitos organismos, de forma que todos los cuerpos, cualquiera que sea su estructura, más o menos compleja o más o menos no compleja, en última instancia todos los cuerpos se resuelven en vivientes. Y añadía, el organismo de los vivientes es un mecanismo infinito que procede en su utilidad hasta el infinito, de modo que las causas eficientes o físicas de la naturaleza y las causas finales o anímicas de la naturaleza se penetran por todas partes sin confundirse. Esto ni en el siglo XVII, XVIII, ni actualmente nadie osó decir semejante afirmación. Es decir, Leibniz pensaba que el universo es como una arquitectura. Entonces, antes de entrar en el texto, donde plantea precisamente esta cuestión, una objeción interesante, permitidme que os lea dos párrafos de años muy posteriores. El texto que he elegido es del año 1676 y lo que ahora os voy a leer rápidamente es de años muy posteriores, de los años 1710, donde Leibniz tenía ya perfectamente construido su pensamiento. Dice así: en principio ratiocinandi fundamentale, de los años 1708-1710, en el párrafo 10 dice: ha de saberse que en virtud de la naturaleza misma de las cosas se produce en todo el universo lo que del cuerpo animal decía Hipócrates, simnoia panta. Cada cosa conspira con cada otra en alguna relación, pues como todos los lugares están llenos de cuerpos y todos los cuerpos están dotados de algún grado de fluidez, de manera que siempre ceden algo frente a cualquier tensión, por pequeña que ésta sea, ocurre que ningún cuerpo puede moverse sin que el contiguo se mueva también algo. Y por la misma razón, el contiguo con el contiguo y por lo tanto hasta cualquier distancia. De aquí se sigue que cada corpúsculo del universo sufre la acción de cualesquiera otros y es diversamente afectado por ellos hasta el extremo de que un ser omnisciente conoce en cualquier partícula del universo todo lo que ocurre en el universo entero, lo cual
no podría darse si no fuera porque la materia es divisible por todas partes. Más aún, está dividida actualmente hasta el infinito. Así pues, como todo cuerpo orgánico es afectado por el universo entero mediante relaciones que lo determinan hacia cada una de las partes de dicho universo, no debe extrañarnos que el alma misma, que se representa las restantes cosas a través de las relaciones de su cuerpo, sea un cierto espejo del universo representando a todos los demás. Esto decía Leibniz en el año 1710. Claro, una vez leído este texto, uno podría decir perfectamente el universo es un mecanismo, pero ya nos ha adelantado, cosa que os he iniciado con ella, que durante su polémica con Stahl, luego con los platónicos de Cambridge, Leibniz insistía precisamente en este punto. Pero claro, podría ser que el universo fuera pues como un mecanismo. Cuando yo era niño, los maestros nos regalaban o nos hacían trabajar con lo que entonces llamábamos rompecabezas. Entonces el rompecabezas consistía, como todos conocemos, en que había una bolsita en la que había numerosas piezas, cada una distinta, con salientes, entrantes por aquí y por allá, pero resulta que eran todas y solas las piezas que se necesitaban. Esto sería un mecanismo, pero claro, un mecanismo no tiene ningún problema si una de las piezas no funciona bien, la sustituimos por otra sin que el mecanismo pierda nada. Sin embargo, Leibniz nos añade una cosa tremenda, y es que todo mecanismo está dividido hasta el infinito, de manera que hay por debajo algo que no es mecanismo, sino que es organismo. En una carta a Desvos, un poquito por aquellas mismas fechas, decía Leibniz lo siguiente: si nuestra imposibilidad de un conocimiento absoluto tuviera por objeto solo a Dios, nos cabría al menos una mayor esperanza de conocer la naturaleza. Pero es demasiada verdad que no hay parte alguna de la naturaleza que pueda ser comprendida por nosotros de manera perfecta. Y ello lo prueba la perijóresis de las cosas. La perijóresis, como la simnoia panta, es la relación interna de las cosas, no la mera justaposición. De manera que aquí estamos ya entrando en el negocio de lo infinito, es decir, lo que es el organismo. Termina este parrafillo a Desvos con la siguiente afirmación: si esto es así, resultará que mis principios son tales que apenas pueden separarse unos de otros. Quien conoce bien uno, los conoce todos. Entonces resulta que de lo que se trata es de que no solamente hay máquinas, sino que hay máquinas al infinito. Y este infinito resulta que no es una cuestión extensa, sino algo, diríamos, inextenso. A la luz de esto, el texto que vamos a comentar, o que voy a comentar inmediatamente, empieza de una manera muy interesante. Dice así: decimos que el efecto envuelve su causa, esto es, quien entiende perfectamente un efecto también llega al conocimiento de su causa, pues alguna conexión necesaria hay entre la causa íntegra y su efecto. Ese texto del año 76, está en el contexto de los de Summa Rerum, que la Academia sintetizó, recogió 8, 10 o 15 o 20 textos hechos. Este es uno de ellos. Pero resulta que acabamos de oírle a Leibniz afirmar que la causa eficiente, la causa plena y el efecto entero son la misma cosa. Entonces, el problema reside en ver cómo ha de funcionar la causa plena y el efecto entero.
Huygens, en la quinta regla, había afirmado que los cuerpos que chocan unos con otros pueden aumentar o disminuir por el choque la cantidad de movimiento, pero siempre se conserva la misma cantidad hacia el mismo lado, sustrayendo la cantidad de movimiento contrario. Es decir, esta era una regla contra la cantidad de movimiento cartesiana. Entonces, Leibniz entiende que esta regla, que define la conservación del centro de gravedad, no es ni más ni menos que la equivalencia o equivalencia entre la causa plena y el efecto entero. Ahora bien, si uno dice que esto es así, resulta que hay una objeción que todo el mundo hacía o que todo el mundo le hacía a Leibniz, pero que él la resuelve inmediatamente. Dice, se objetará que causas distintas pueden producir perfectamente un mismo efecto, como por ejemplo dos paralelogramos o dos triángulos, tal como aquí se muestran, pueden componerse para producir un mismo cuadrado sin que en modo alguno pueda distinguirse uno de otro, ni siquiera por el más sabio, de modo que no está en poder de nadie, ni siquiera del más sabio, predecir si de un tal cuadrado puede construirse su causa, puesto que el problema no está definido. De la misma manera que no estaba definido, por ejemplo, el Adán vago o las cualidades de Julio César, si no se atenía al sujeto. De manera que sin sujeto todas estas cualidades no significan nada. Cualquier científico o matemático de la época de Leibniz que hubiera visto la gráfica que nos pone aquí, habría dicho que perfectamente esos dos triangulitos que están sueltos o los dos rectángulos que están sueltos podrían unirse para formar un cuadrado, de manera que el cuadrado sería exactamente el mismo, tanto que lo hiciéramos desde los dos triángulos como desde los dos rectángulos. Y entonces Leibniz dice, pues no. Si he de mantener el principio de individuación, es decir, aquello por lo cual una cosa es sujeto, intransferible, unívoco e irrepetible, entonces esto no sirve. Puede servir para los matemáticos, puede servir para los geómetras, pero no para aquel que trata de investigar cuáles son los sujetos inviolables existentes. Por lo tanto, habremos de distinguir entre nociones incompletas, que son las que los geómetras utilizan, y nociones completas, que son justamente aquellas que derivan de la filosofía primera. Y entonces dice a continuación Leibniz, no, esta es una objeción que pueden ponerla los geómetras, pero la pueden poner solamente en los conceptos abstractos que ellos manejan específicos. Y por eso añade a continuación, no está definido lo que acabamos de decir, es decir, no está definido que de dos triángulos o de dos rectángulos se pueda producir el mismo cuadrado. Y añade la razón. No obstante, si desde otra consideración, aliunde, dice él, ahora vamos a ver de cuál, sabemos con certeza que el efecto envuelve su causa, entonces será necesario que en la producción de tales cuadrados pueda discernirse siempre su modo de producción. En consecuencia, será imposible que tales cuadrados sean perfectamente semejantes. Hasta aquí. Porque la razón que va a dar a continuación es una razón que a él le venía bien en la época en que escribe este texto, pero en años sucesivos en la función de la mente a la hora de construir los cuerpos va a ser muy distinta. Pero de momento esto es interesante porque él dice, necesitamos saber el modo de producción. Claro, si cada sujeto es único, irrepetible e invulnerable, entonces no basta con que el sujeto sea una sustancia simple, como dirá más adelante, sino que además forma parte de esa unicidad e irrepetibilidad de la sustancia, también el cuerpo en el que esa sustancia está actuando. Esto es verdaderamente
un escándalo. Lo era y probablemente lo seguirá siendo siempre. Entonces, claro, aquí Leibniz va a decir a continuación lo que pensaba él en la época de 1676. En estos años, una vez vuelto de París y empezó a trabajar por una parte la lógica y por otra parte la física, fue cuando en el año 1678 escribió ya no me acuerdo, de los cuerpos. Bueno, siguiendo la trayectoria que venía... Perdón, Bernardino, ese sobre el choque de los cuerpos, de corpore concurso. De corporum concurso. De corpore concurso. Gracias, sí, de corporum concurso. Es entonces cuando Leibniz tiene que trabajar las consecuencias que se traían de las reglas de Huygens para adaptarlas a lo que él va a llamar la ecuación o la adecuación entre la causa plena y el efecto entero. Pero claro, esto fue después. De momento, Leibniz, un poco a mitad de camino entre los escolásticos y la nueva mecánica, entiende que es la mente la que significa la armonía de los conatos, que es la mente la que va a hacer que una causa previa se compute o se acomode al efecto continuo. Dice así: hemos de ver el modo de producción. En consecuencia, será imposible que tales cuadrados sean perfectamente semejantes, y la razón es que constarán de materia. Esta contendrá la mente, y será la mente quien conservará el efecto del estado anterior. De modo que, a menos que admitamos que es imposible que dos cosas sean perfectamente semejantes, se seguirá que el principio de individuación estará en la causa fuera de la cosa, pero el efecto no envuelve su causa según su razón específica, sino según razón individual. De no ser así, un efecto no se distinguiría de otro en sí. Por lo tanto, si reconocemos que dos cosas diferentes difieren siempre en algo en sí, se sigue que en cualquier materia se contiene algo que conserva el efecto de los anteriores, o sea, la mente. Hemos demostrado, dice al comienzo de este parrafito, en otro lugar. Ese otro lugar es el discurso de metafísica, los artículos 8 y 9. En el artículo 8, Leibniz decía que siendo esto así, abrevio rápidamente, siendo esto así, podemos decir que la naturaleza de una sustancia individual o ser completo consiste en tener una noción tan acabada que sea suficiente para comprender y deducir de ella todos los predicados del sujeto a quien se atribuye esta noción. Así, la cualidad de rey que pertenece a Alejandro Magno, si se hace abstracción del sujeto, no está suficientemente definida respecto de un individuo, ni encierra las otras cualidades del mismo sujeto, ni todo lo que contiene la noción de este príncipe. De la misma manera que no está bien definido el ejemplo que el geómetra le acaba de poner, diciéndole que de dos triángulos o de dos rectángulos se puede producir el mismo cuadrado. ¿Y por qué no? Porque hay que tener en cuenta el modo de producción. Es decir, hay que tener en cuenta el elemento corporal en el que la sustancia simple se ha realizado. ¿Pero qué ocurre? Que en estos primeros años, en la época del De Corporum Concurso, en la época en que escribe el texto este del año 76, Leibniz cree todavía que la naturaleza funciona un poco al estilo como lo hacían los escolásticos, es decir, que la mente de alguna manera tiene la función de organizar los conatos de los cuerpos antes y después del acto en que el conato se ha expresado. De esta manera,
claro, él entiende en este momento que es la mente la que es la armonía de los conatos. Esta doctrina de la mente la inicia Leibniz, pues por lo menos durante los años 1670-71, cuando escribe la hipótesis física nova y tiene una correspondencia interesante en la primera carta que le escribe a Arnaud, en un par de cartas de la primera época con Oldenburg, y que voy a leer de ellas solamente un pequeño parrafito. Le dice a Arnaud: he estudiado la geometría, he estudiado también los indivisibles de Cavalieri, etc. Y añade, de estas proposiciones he obtenido un fruto inmenso, no solo en la demostración de las leyes del movimiento, sino también en la doctrina de la mente. Pues habiendo yo demostrado que el verdadero lugar de nuestra mente es un punto o centro, he deducido de aquí algunas consecuencias admirables acerca de la incorruptibilidad de la mente, acerca de la imposibilidad del reposo en el pensar, acerca de la imposibilidad del olvido, acerca de la verdadera y profunda diferencia entre el movimiento y el pensamiento, pues el pensamiento es el pensamiento el que consiste en el conato y el cuerpo el que consiste en el movimiento. Todo cuerpo puede entenderse como una mente momentánea, esto es, carente de recuerdo en cuanto a su determinación. Todo conato en los cuerpos es indestructible y en cuanto a su grado de velocidad lo es también en la mente, de manera que así como el cuerpo consiste en la trayectoria de los movimientos, así la mente consiste en la armonía de los conatos. Esta es la doctrina que en este momento mantenía Leibniz. Y a Oldenburg le llega a decir, pues todavía algo más serio. Dice, todo cuerpo es una mente momentánea y por lo tanto sin consciencia, sin sensación, sin recuerdo. Pero si en un cuerpo pudieran perseverar simultáneamente dos conatos contrarios más allá de un momento, todo cuerpo sería una mente verdadera. Porque cuantas veces esto ocurre, lo que se produce son mentes, mientras mentes indestructibles de forma natural. Porque como a su tiempo demostraré, dos conatos contrarios, una vez que son compatibles en un mismo punto de un cuerpo, más allá de un momento, permanecen eternamente sin que ningún otro cuerpo se deslice entre ellos, etc. Claro, cuando Leibniz descubre el cálculo diferencial y luego empieza a tratar los temas del de corporum concurso en relación con Huygens, empieza a descubrir algo distinto. Hay un punto intermedio que es fundamental, que es el Pacidius o prima de motu philosophia. En el Pacidius, cuando justamente estaba empezando o dejaba Inglaterra para volver al continente, en el Pacidius empieza a machacarse un poco la idea de la mente como autora, porque esto era casi escolasticismo, la mente como autora de la continuación entre la causa y el efecto. Entonces, en el Pacidius, Leibniz empieza a sospechar que un movimiento tras otro movimiento requiere siempre intermedio infinitos otros movimientos, de manera que el movimiento es una cosa local que requiere otros movimientos y por lo tanto el movimiento es algo que no dura. Y lo que necesitamos para entender el problema del movimiento y liberarnos del problema griego es que tenemos que entender que bajo los movimientos que se suceden unos a otros de manera discontinua, no hay continuidad posible, como ya acusaban los griegos. Y por lo tanto, lo que necesitamos es pensar que debajo del movimiento que no dura, tiene que haber algo que verdaderamente dure cambiando. Es decir, que cambie y al mismo tiempo dure. De manera que el movimiento va a ser, el movimiento local naturalmente, va a ser en adelante una clase de, una suerte de mutación.
tiene que haber por debajo de los movimientos que medimos en la geometría, tiene que haber un sustrato no cuantificable, pero que sea el fundamento de la medida de los movimientos. De manera que a partir de ese momento Leibniz empieza no a rechazar la doctrina de la mente como armonía de los conatos, pero sí a empezar a ver otro problema, otra solución, diríamos, al problema de la continuidad entre la causa plena y el efecto entero. Entonces, por ejemplo, en la época ya de Italia, en el Foranomus, Leibniz empieza ya a darse cuenta de que el concepto de la mente como mediadora no es suficiente, y entonces empieza a ver la necesidad de otra realidad subyacente, espiritual, diríamos, que no esté sometida al movimiento exterior. Y en el año 78, en el año 87, perdón, cuando Pierre Réveil le escribe la primera carta, Leibniz le responde y entonces intenta realizar la ecuación o adecuación entre la causa plena y el efecto entero bajo el supuesto de que hay una realidad no corporal subyacente. Y dice, yo creo que en lugar del principio cartesiano, o sea, la conservación de la cantidad de movimiento y modificación de la determinación o dirección, podría establecerse otra ley de la naturaleza que yo tengo como la más universal y la más inviolable, a saber, que hay siempre una perfecta ecuación entre la causa plena y el efecto entero, que era como Leibniz traducía a su lenguaje la regla quinta de la conservación del centro de gravedad de Huygens. Ella no solo dice que los efectos son proporcionales a sus causas, sino además que cada efecto entero es equivalente a su causa. Y aunque este axioma es completamente metafísico, no deja de ser de los más útiles que puedan emplearse en física y proporciona el modo de reducir las fuerzas a un cálculo de geometría. Es decir, una vez que hemos establecido que existe una realidad subyacente no cuantificable, pero fundamental para entender el movimiento exterior, entonces ya resultará que no se trata de que, como decía la tercera ley de Newton, la causa y el efecto tienen que ser iguales. Aquí se trata de que esta causa es igual a este efecto. Es decir, ha dado ya la vuelta. Ya no es la mente precisamente la que va a servir de coordinadora o de mediadora de los conatos y de las causas y los efectos, sino que ya tenemos por debajo un sustrato suficiente como para que podamos decir, no como los geómetras, que los dos triángulos o los dos rectángulos producen un mismo cuadrado. No. Ahora resulta que es estos triángulos los que producen este cuadrado o estos dos rectángulos los que producen este cuadrado. Es decir, se trata de descender al proceso de cómo se produce en la realidad de la naturaleza la ecuación entre la causa plena y el efecto entero. ¿Para qué? Para poderlos nosotros equilibrar o hacerlos equivalentes a las ecuaciones que están utilizando los físicos en ese momento, ¿no? Entonces, llega un momento en el Foranomus, que es un diálogo precioso, escrito en Italia, son dos diálogos que parece que fueron un poco como, diríamos, el pórtico, el preámbulo del Dinámica de Potencia. En este texto, Leibniz dice exactamente lo siguiente. Claro, se ha planteado el problema de la causa y del efecto, y dice, yo no veía por qué un conato cualquiera no se imprimiría en otro que se le pusiera, como además un cuerpo que impacta
tiene en el momento del contacto su conato para proseguir y empujar al opuesto, esto es, comienza a empujar al opuesto, pensaba yo que de aquí se seguía que este último empezaba a ser impelido y por lo tanto él mismo a su vez se esforzaría en proseguir. Finalmente, como hay razón para recibir un conato debido al movimiento del impactante, pero de la noción de cuerpo no se podía deducir razón alguna para excluirlo o limitarlo en su receptor, llegué a la conclusión de atribuir a cualquier conato su pleno efecto en sus oponentes y generalizando me convencí de que todo cuerpo recibe el conato de otro y frente a él resiste. Si a esto le añadimos, es decir, todo conato resiste. Esto es lo que Leibniz, que yo ahora ya no nos llevaría muy lejos de analizar más detenidamente, es lo que él llamaba la inertia naturalis o resistencia. Es decir, no solamente se verifica el principio de inercia, según el cual todo cuerpo, como ya nos ha dicho antes, recibe el conato de otro cuerpo y esto lo transmite a otro, de tal manera que ningún cuerpo tiene de por sí, inercialmente, ningún movimiento, si no lo recibe de otro contiguo, el cual a su vez lo ha recibido de otro. Esto quedaba claro y Leibniz en este sentido nunca lo rechazó. Sin embargo, él observaba que según la noción que se tenía del cuerpo y la que él mismo tenía antes de meter los cuerpos en el sistema, es decir, cuando él era también un adicto a los mecanistas, a los mecanicistas, y pensaba que los cuerpos pues chocan unos con otros simplemente, entonces ahora resulta que acaba de descubrir que no basta con el principio de inercia, sino que también se descubre que reside en los cuerpos una resistencia propia, es decir, que no todos los cuerpos son en ese sentido iguales, sino que habremos de descubrir dónde reside una mayor resistencia de unos cuerpos según su magnitud. De manera que toda la ecuación aquella de la masa por la velocidad ya no sirve, o por lo menos hay que ampliarla, porque resulta que no todos los cuerpos tienen la misma resistencia, la cual ha de ser proporcional también al tamaño, etc. De tal manera que esto por una parte. Y por otra, en el año 1692, si ahora no recuerdo mal, en las observaciones a los principios de Descartes, Leibniz le critica a Descartes en el sentido de que el hombre, el francés, no acababa de entender perfectamente que en el choque de los cuerpos hay una elasticidad. Es decir, que en la regla cuarta, si ahora no recuerdo mal, Descartes decía o entendía que si un cuerpo B choca en su movimiento con un cuerpo C, aunque no sea más que un poquito mayor que él, al chocar, el cuerpo B va a retroceder con la misma velocidad que traía. Y dice Leibniz, no, esto no puede ser así. Si Descartes hubiera entendido que los cuerpos sus cuerpos son elásticos, no habría dicho que una vez que el cuerpo B choca con el cuerpo C, inmediatamente retrocede. Hay todo un proceso de minimización continua de la velocidad, de tal manera que el cuerpo solo retrocede una vez que ha agotado, según la elasticidad, toda la fuerza que traía. A partir de ahí, entonces ya Leibniz escribe en el año 95 el Système Nouveau, el Specimen Dynamicum y todos los demás escritos que poco a poco va a ir produciendo, donde poco a poco va a ir encontrando la solución, o por lo menos el camino de solución de la ecuación entre la causa plena y el efecto entero. ¿Para qué? Para identificarla con el principio de identidad. Yo no sé si ya tengo que terminar. Tienes aún unos 5 minutos más, Bernardino. 5 o 6 minutos sí. todavía.
Sí. Hay un texto que se titula De Arcanis Motus et Mechanica Acquirant Geometriam Reducenda, que es también del año 76. Claro, la evolución de Leibniz no siempre es continua. Diríamos que hemos de encontrar aquí lo que aquí no había. Hay textos anteriores en los cuales se intuye un proceso ya en adelante. En este texto, Leibniz, un texto precioso, Leibniz se trata de identificar la conservación del centro de gravedad de Huygens, que él ha llamado equipolencia entre la causa y el efecto, que luego discutirá mucho, lo trata de reducirlo a la identidad. Es decir, así como desde el punto de vista metafísico ha sido necesario encontrar un sujeto substante de los movimientos, así como lo que los geómetras hacen en sus nociones abstractas, incompletas, de que es igual los dos triángulos que los dos rectángulos, basta con que nos hagan eso. Esto vale desde el punto de vista abstracto, pero no desde el punto de vista individual. Pues lo mismo va a ocurrir ahora, y ahora nos va a dar lo que él entendía como el proceso de transformación del principio metafísico de equipolencia, causa plena, efecto íntegro, era el principio de individuación, y lo dice de la siguiente manera. Dice, sí, vale. Dice, termino con esto, Dice, así como en geometría suele tomarse como principio del razonamiento la igualdad que se da entre el todo y todas sus partes, así también en la mecánica todo depende de la igualdad entre la causa plena y el efecto íntegro. De modo que, así como el axioma primero de la geometría es que el todo es igual a todas sus partes, así el axioma primero de la mecánica dice que la potencia de la causa plena y la de efecto íntegro es la misma. Ya nos lo ha dicho antes en el texto que estamos comentando. Dice, ambos axiomas han de demostrarse desde otro, que es metafísico. El de la geometría depende de la definición de todo, parte e igual. Y el de la mecánica de la definición de causa, efecto y potencia. Dice, la causa plena y el efecto íntegro se relacionan entre sí de forma que, puesta la causa plena, se sigue necesariamente el efecto íntegro. La causa plena es el estado de todo aquello que pertenece a la cosa, tomada en su conjunto. Ahora bien, como en este caso la causa y el efecto son como lo anterior y lo posterior de una misma realidad, habrán de estar necesariamente conexos entre sí, de modo que será necesario que pueda demostrarse esta conexión, pues toda proposición necesaria es demostrable al menos por aquel que la entiende, pero toda demostración se hace por definiciones mediante su resolución en proposiciones idénticas. En consecuencia, será necesario que la causa y el efecto, una vez perfectamente resueltas, terminen por ser uno y lo mismo. Y como de un efecto se sigue otro, será necesario que se conserve perpetuamente dicha identidad. Ahora bien, dicha identidad no puede consistir sino en aquello en que convienen, pero convienen precisamente en que tanto la causa como el efecto tienen alguna potencia. Esto es, capacidad de producir otro efecto, y difieren solo en la diversa aplicación y lugar, igual que una misma línea, aunque flexionada, conserva la misma longitud. Por lo tanto, será necesario que la causa pueda tanto como el efecto, y a la inversa. Y así, cualquier efecto pleno, si se ofrece la ocasión, puede reproducir perfectamente su causa. Esto es, tiene tanta fuerza como para reducir la causa al mismo estado en que antes estaba o a uno equivalente. Lo cual quiere decir que tenemos ya garantizado metafísicamente la igualdad de los dos miembros de las ecuaciones de movimiento que manejaban los maestros Huygens, Galileo, etc., ¿no? Entonces, Leibniz se queda con esto. Ha intentado reducir el principio metafísico de la equipolencia,
causa íntegra, causa completa, efecto íntegro, al principio de identidad, que es justamente la solución que ha dado a la objeción que se ponía en el meditatio de principio individuo. Es decir, no basta con que el geómetra pueda realizar un cuadrado partiendo de dos rectángulos, dos triángulos rectángulos o dos rectángulos. No basta con eso, porque esto sería una formulación meramente específica. Y en el texto que comentamos dice Leibniz, no basta una resolución específica, sino que ha de ser una razón individual. De no ser así, su efecto no se distinguiría de otro en sí. Por lo tanto, si reconocemos que dos cosas difieren siempre en algo, que este era el principio de individuación, lo ha dicho en los capítulos 8 y 9 del discurso de metafísica, entonces se sigue que en cualquier materia se contiene algo que conserva el efecto de los anteriores, o sea, la mente, según pensaba él en el año 76, pero ahora ha sido la resolución del principio de equipolencia causa-efecto en el principio de identidad mediante la resolución de las nociones, de la noción de causa y la noción de efecto en sus componentes más simples hasta llegar a la adecuación. Y como la potencia antes y la potencia después se supone que es la misma, entonces ya tenemos resuelto al principio de identidad el principio de la equipolencia causa-efecto, o sea, el principio de la conservación del centro común de gravedad que había establecido Huygens. Al final termina aquí el texto de comentario cuando habla de que dice, por lo tanto la materia no es homogénea. Observemos una cosa que en esta aceleración un poco nerviosa que tengo yo aquí con vosotros, pues no he podido o no he sabido hacerlo con la suficiente precisión. Fijaos que Leibniz está diciendo aquí que la materia no es homogénea y dice hermosísimo tratamiento o hermosísimo razonamiento que prueba que la materia no es homogénea. Amigo, la materia, ¿por qué no es homogénea? Aquí, como le pasaba casi siempre, como todos sus teoremas están todos correlacionados unos con los otros, de tal manera que cuando está tratando uno, lo mismo que me pasaba a mí de niño con el rompecabezas, entonces resulta que todas las piezas están conectadas, pero no inmediatamente una con otra, pero esta pieza está conectada con otra más lejana, pero que no la puede negar. Por lo tanto, ¿por qué la materia no es homogénea? Sencillamente porque la materia no es, en los años ya maduros, sino la expresión simbólica de la actividad de la sustancia simple. Y como, claro, toda sustancia simple para actuar en el mundo de los fenómenos tiene que estar no corporizada, sino incorporada, no tiene más remedio que utilizar el cuerpo orgánico, el cual cuerpo orgánico pertenece a la materia segunda, a la extensión, como símbolo de aquello que la acción que está realizando la sustancia simple. Entonces, esto de que la materia no es homogénea es verdad, pero no se sigue necesariamente de lo que acaba de decir, porque lo que acaba de decir es, en este pasaje, simplemente que la mente sirve de coordinadora para los conatos anteriores y posteriores. No, el que la materia no sea homogénea depende de que es la expresión de la actividad distinta de las distintas sustancias que por debajo de la materia están actuando. Y por lo tanto, la objeción que se ponía aquí de que un mismo cuadrado pueda ser efecto de dos triángulos o dos rectángulos solo vale para los geómetras, pero no para el metafísico. Esto lo dijo Leibniz y jamás lo ha vuelto a decir nadie más, que yo sepa. Bueno, yo creo que ya es suficiente. Perdonad que estoy muy nervioso con ese tipo de estructuras que nos metéis, y ahora pues lo que queráis. Bueno, muchísimas gracias, Bernardino. Pasamos ahora al turno de discusión. Simplemente quería comentar, como somos bastantes personas, para poder respetar un poco
los turnos y que esto discurra de manera fluida, tenemos unos 40 minutos de discusión, entonces os pediría que si queréis pedir el turno de palabra, o bien levantéis la mano como ha hecho Luis Antonio, o escribáis en el chat directamente turno. Y ya os iré reactivando el audio para que podáis ir interviniendo. Muy bien. Bueno, en primer lugar, pues tiene la palabra Luis Antonio, que ha levantado la mano anteriormente. Y pues, si él puede reactivar su audio. Muchísimas gracias, José Antonio, por la palabra. Yo nada más aplaudí, en realidad, Bernardino, como siempre, la presentación que has hecho me parece fabulosa. Muchas gracias. Dejo la palabra a los que tengan dudas más certeras que yo. Yo solo te agradezco por la claridad de la presentación. No, de tal manera, perdona, no he sido lo suficientemente claro porque he estado bastante más desordenado de lo que yo pensaba, porque estoy nervioso ante esta situación que para mí es completamente nueva. De todas maneras, lo interesante sería que después de estas reuniones salgamos con más dudas de las que teníamos al entrar, pero las dudas que sean un poco más ordenadas. A esto es decir, ¿por qué Leibniz entiende que tiene que haber sujetos? El geómetra no necesita sujetos, pero el metafísico sí. Ojo, que la metafísica debe regir el mundo, si es que la metafísica sirve para algo y no es más que el sueño de Leibniz, ¿no? En fin, vale. Claro. Muchas gracias. Bueno, también ha pedido la palabra Celso Vargas. Bueno, de nuevo también felicitar a Bernardino por la presentación. Yo quería preguntarle cómo se puede reconceptualizar o entender el concepto de especie, por ejemplo, especie biológica, quizá más allá del hecho de que sea una noción incompleta. O sea, ¿cómo entenderla desde el punto de vista del principio de individuación? Pues sencillamente porque Leibniz entiende que toda planta, toda flor es única e irrepetible, tal como tú y yo, solo que con la diferencia de que tú y yo se supone somos racionales y la planta no. Es decir, esta situación, esta reunión que estamos teniendo nosotros esta tarde, no ha existido jamás en el universo mundo, ni existirá. Es única. Es irrepetible. ¿Cuántas cosas han tenido que ocurrir para que tú y yo, Celso, amigo, estemos hablando así? ¿Cuántas cosas, sobre todo, han tenido que no ocurrir? Infinitas. Por lo tanto, nuestra reunión de esta tarde es infinita en acto. Y la planta que cojo para regalársela a mi mujer el día de su cumpleaños es infinita en acto. Es que es tremendo. Es que esto solo lo ha dicho este hombre. Los científicos no dicen esto porque los científicos van a lo suyo, a clasificar especies y tal, ¿no? Hasta tal extremo de que Leibniz, cuando habla de las pequeñas percepciones, recuerda, en el prólogo de los Nuevos Ensayos, entiende que el ruido de una pequeña ola es auténtico, es único. Solo que nosotros no tenemos la capacidad sensorial para percibirlo, pero es así. En ese sentido, Leibniz, claro, luego trabajó como geómetra, lo mismo que todos los demás, pero claro, los demás se quedaban en geómetras. Leibniz no. Leibniz quería ser metafísico. ¿Por qué? Porque quería tratar de descubrir dónde está la singularidad e individuación e irrepetibilidad de cada suceso y de cada cosa. Me parece que esto es tremendo esto. Esto no lo ha dicho nadie nunca. ¿Es verdad o no? Pues yo creo que sí. Pero en fin, tú como científico, pues a lo mejor te resistes a admitir esto. Pero no hay más Celso. En este Celso Vargas solo eres tú. Con tu materia, con tus ojos, con tus cejas, con tu situación. Y no hay nadie más en este mundo. Cualquier otro es otra cosa, ¿no? Digo yo. Ha pedido también la palabra Óscar Esquisaver y Laura, gracias, aunque si quiere contestar Celso.
Bien, muchas gracias. Es para tratar de entender y muchas gracias. Bueno, la siguiente persona que ha pedido la palabra ha sido Óscar Esquisabel. Ahí está, desmuteo. Ahora ya. Óscar, Sí. qué gusto verte. Bernardino, tenemos mucho que hablar nosotros. Hombre, que se tenemos. Pero que esas cosas no. ¿Cómo estás, Bernardino? ¿Bien? Yo estoy muy bien de momento. Quédate tranquilo que esto nos une a todos. Che, Bernardino, fue magnífica todo lo que expusiste. Magnífica, no, revuelta. Sí. Otro día la haremos. Bueno, pero siempre sacamos algo de lo que tú dices. Muchísimo. Yo te quería hacer un par de preguntas para ver si podemos desarrollar un poco más lo que has planteado. Primero, te diría, perdoná la corrección, pero hay dos autores en el siglo XX que dijeron cosas parecidas a Leibniz. Y uno está muy próximo a Leibniz. Uno es Bergson. Sí. Bergson está muy próximo a muchas cosas Sí, que dice. sí. Y el otro es Whitehead. También. Para Whitehead el universo es un gran organismo. ¿Sabes, que tiene perdóname, organismos dentro de organismos dentro de organismos. ¿Sabes quién también? El de Leibniz System. Ah, Cassirer. Bueno, perdona, sigue. Sí. Así que bueno, rescatemos esos tres para esta concepción orgánica, organicista de la naturaleza, del mundo, ¿no? Es muy valioso. Para mí son muy valiosos, lo que pasa es que están como muy alejados del mainstream de la filosofía, ¿no? Ahora, las otras preguntas que te quería hacer es la siguiente. Primero, ¿no te parece que en este texto tan lindo que vos presentaste, tan fantástico, ¿no? Porque es muy, muy fantástico, tiene muchas consecuencias, ¿no aparece ya la mente como una especie de principio de individuación también? Esa es la primera. La mente como principio de individuación. La segunda pregunta es que vos proponés la mente aquí, que aparece muchas veces en estos textos de Summa Rerum, ¿no? Como una especie de hilomorfismo, que vos tenés materia y mente conectadas. Sí. ¿No te parece que vos propusiste que la mente aquí tiene una función de coordinación? Sí. Bien, de los connatus. Ahora, permitime plantear una pequeña duda sobre eso, porque en muchos de los textos anteriores de Summa Rerum y otros, Leibniz plantea que la mente individual que está en el cuerpo, y que es, digamos, de alguna manera el origen del connatu, no puede coordinar todos los connatus. Entonces es necesario una mente universal que coordine, armonice. Entonces, esa mente universal es Dios. Entonces ahí hay una relación entre la mente universal y la mente individual que está en cada uno de los cuerpos. Eso lo dice a su maestro, ¿cómo se llamaba? Thomasius. A Thomasius se lo dice. Sí. Lo que pasa es que cuando él, fíjate que en el año 71, en el año 70-71, Leibniz redacta la hipótesis física nova. Si nos ponemos a leer despacio, tanto la teoría abstracta como la teoría concreta, se queda uno hecho polvo. Porque es que ahí hay una mezcla de un montón de cosas, ¿verdad? Pero lo que parece, o sea, de alguna manera Leibniz estaba pensando en la corporización de la mente y en la meditación de los cuerpos. Y en ese sentido es un poco el hemorfismo, claro, yo creo que sí. Claro. Me da la impresión de que sí. Pero renunció a esto. Esto lo hacía Leibniz cuando todavía no había llegado al concepto de sustancia simple. Porque una vez que llega al concepto de sustancia simple, todo lo que sea corporal es simbólico y por lo tanto la sustancia no interviene. Porque, ojo, todo lo que luego tiene que hacer el cuerpo orgánico se rige por las leyes físicas. Sí, eso es lo que, digamos, es lo que viene después, en la época de Hannover, ¿no?
Después de sí. 78, 77, 78. Exactamente, sí. Y la tercera pregunta, que tiene que ver directamente con todo lo que vos dijiste ahora, es que en De Summa Rerum muchas veces aparece una especie de atomismo en Leibniz. Dice, hay átomos. Pero ¿no te parece que esos, hay muchos textos, unos cuantos textos de Summa Rerum aparece el átomo, pero ¿no te parece que son átomos muy especiales, en el sentido de que son átomos ilemórficos, en el sentido de una composición de materia y forma? Sí, sí. Materia y forma, si son átomos porque tienen la unidad de la mente, pero no son Sí, sí. átomos en el sentido gassendiano de la palabra. Sí, sí. ¿No? Son átomos porque tienen una composición de materia y forma. Sí, sí. Son como átomos dotados de alma, ¿no? ¿No te Lo que, parece que, sí, 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 ¿no te estoy de parece que es acuerdo. eso? Yo creo que sí. Es más, yo añadiría que son los años en los que, una vez vuelto de París, en el año 76, en octubre del 76, y empieza a estudiar, a reestudiar los choques de los cuerpos que había publicado Huygens, y él entonces empieza a descubrir que tiene que haber algo que no sea la mente. Es decir, que la mente desaparece como intermediaria. Ojo, y no solo eso, sino que más adelante, cuando llegue la correspondencia y el debate con Stahl, justamente lo que va a acusar a Stahl es precisamente, ¿por qué le acusa entonces? Porque ella ha llegado al concepto claro de que la energía del mundo es el único atributo que tiene la realidad. Y si es el único atributo, ha de distribuirse individual y personalmente y continuamente solo en cada uno de los sujetos que eso. Por eso cada sujeto es único. Cosa que en esta época todavía no lo tiene. Yo estoy de acuerdo contigo. A mí me ha costado mucho entender esta parte de Leibniz, si es que la he llegado a entender, que es una especie como de irse poco a poco liberando de la escolástica. Cuando llegue las animadversiones sobre las naturalezas plásticas y todo esto, el principio racional fundamental, etcétera, en esos años ya Leibniz se ha liberado completamente de esta especie de mente tal, ¿no? La mente no tiene que aparecer para nada en absoluto en los procesos físicos. Pero claro, se le crea otro problema, que es el problema que yo llamo del simbolismo. Es decir, así como el triángulo característico es el símbolo de la mónada, en la famosa alma o ánima o mens de Aristóteles y luego de los escolásticos queda de lado para que sea la naturaleza física, los cuerpos físicos, los que fundamenten continuamente diríamos, el funcionamiento de los cuerpos. Y entonces, ¿para qué sirve la mente? ¿Para qué sirve la sustancia? Porque es el sustento. Es el sustento. Y entonces, ese es el verdadero problema, en mi opinión, de Leibniz. ¿Cómo él explica que la materia física, la materia secunda, los cuerpos orgánicos de las sustancias, no sean la sustancia? ¿Qué son entonces? Pues no le queda más remedio que decir que es una expresión, que es un símbolo. Me parece a mí. Bien, bien. Sí, no tengo nada más que decir. Gracias, Bernardino. Gracias por verte. Hay dos palabras más pedidas. La primera de Laura Herrera. Y Bernardino, muchas gracias. Qué bien de verte. Me alegro también de verlos todos, así Venga. sean pequeñas ventanitas, pero bueno, tenemos una... Menos es nada. Sí, así veo yo desde mi pequeña ventana el universo entero, donde están ustedes también. Pero yo quería preguntarte, también en la línea de justo lo que venías diciendo de Oscar, ¿qué mente es esta mente? O sea, ¿cómo podemos entender esta mente? ¿Qué naturaleza tiene o cuál es su estatuto ontológico? No logro comprender aquí qué significa que la mente esté en la cosa, o sea, qué significa ese estar en la cosa. Y creo que es un problema que se puede pensar también después, cuando estamos pensando en una sustancia que se sitúa en un cuerpo.
qué significa que esté situada en un cuerpo, cómo se puede comprender ese vínculo, que me parece difícil. Eso por un lado decía también Oscar, el año que dijo Oscar, donde hay un cambio, mencionó 77-78, y este es el año del Quisitidia, donde está claramente el concepto de expresión, que sale también, que si tú hablas de simbolismo, pero podemos decir claramente expresión. Por el lado de la expresión se puede comprender bien, por el otro lado yo no sé muy bien qué significa. Eso por una parte, y por la otra parte, porque claro, cada uno tira para su lado. ¿Qué significa aquí que el efecto envuelva la causa? ¿O cómo comprendes tú que él escoja justamente este verbo para hablar de la relación entre el efecto y la causa, Sí. como envolver? No, implicar, envolver es implicar. Es decir, en francés, pero en latín es implicar. Es decir, tiene que haber identidad. En el texto que antes os he leído, el texto de Arcanis Motus, el Mecánica ad puram geometriam reducenda. Si no lo has leído así despacio, ponte a leerlo porque va muy bien a lo que tú trabajas sobre la expresión o has trabajado, ¿no? ¿Cómo reducir a una ecuación matemática la equivalencia entre causa plena y efecto entero? No hay más que un camino. Entender que si la física lo que muestra es la potencia, tenemos que ver cómo la potencia de la causa es la misma que la potencia del efecto. Y el argumento que da es un argumento de tipo metafísico, y es que, o si quieres, es el principio de la identidad de A es A. Es decir, si yo resuelvo la situación esta de la causa en sus nociones elementales y resuelvo la situación del efecto en sus nociones elementales, resultará que descubriré que es lo mismo. Por lo tanto, es la misma cosa antes y la misma cosa después. Este es el texto que a mí me parece fundamental. Por lo demás, mi opinión, yo no he llegado tampoco a entender nunca a Leibniz en esta época, desde el año 71 al año 76, porque todavía no ha logrado desprenderse de la mente como intermediaria, y esto es escolasticismo puro. Pero si tú te lees, por ejemplo, despacio la correspondencia o la crítica a Stahl, verás cómo se esfuerza continuamente por eliminar el ánima de Stahl, porque el ánima influía en los cuerpos. Y entonces dice, no, los cuerpos tienen sus leyes propias físicas. Y entonces la pregunta es que tú te haces y que yo me hago y que no sé. A mí me gusta más hablar de simbolismo. ¿Por qué? Porque la palabra expresión la utiliza él, pero simbolismo lo utilizaban los herméticos de todo el Renacimiento. Entonces ahora teníamos que discutirlo más despacio, ¿verdad? Simbolismo es aquello que pensaban los renacentistas, de que todo en la naturaleza está lleno de vetas, de cosas que tienen dentro y que es cuestión de irlas sacando poco a poco, ¿verdad? Es decir, que las vayamos descubriendo. Entonces, era el juego que hacían en el Renacimiento. Tú y yo jugamos al juego que consiste en que yo te dejo ver un símbolo, el cual símbolo está relacionado con lo que yo oculto. Entonces yo te oculto una cosa y tú andas por el mundo buscando esa cosa porque sabes que esa cosa reproduce, de alguna manera responde a aquello que es oculto. De hecho, a la inglesa, a la hija de Caldwell, se lo cuenta así. Es decir, tiene que haber, o sea, la naturaleza se complace en esconder muchas cosas y enseñarnos otras para que aprendamos qué es aquello que oculta. ¿Te acuerdas este pasaje de la correspondencia con la, ¿cómo se llama la mujer aquella? Lady Massam. Dice, la naturaleza se complace en ocultarnos muchas cosas y nos da a entender solamente unas cosas exteriores para que nosotros aprendamos a buscarla. Y no hemos podido hablar de la función metafísica del cálculo diferencial, que es esencial.
¿Por qué? Pues porque justamente el triángulo característico, que es el que está junto con los demás triángulos en la ecuación, es la expresión, se va haciendo cada vez más pequeño, es la expresión, dices tú, yo diría es el símbolo de la mónada, que también se va haciendo cada vez más pequeña, hasta el extremo de que no es nada físico. Y por lo tanto, ¿qué relación hay entre el triángulo característico y la mónada? Física ninguna. Expresiva a lo mejor, pero sobre todo es simbólica. Simboliza, busca el triángulo característico y descubrirás la mónada. Digo. Ha pedido también la palabra para hacer una pequeña intervención Óscar Esquisabel y después tiene la palabra Leila. ¿Está silenciado, Óscar? Ahí está. Ahora. No, quería nada más que una pequeña aclaración. A lo mejor a vos te gustaría comentarlo también, Bernardino, por todas las implicaciones que tiene. Hay un texto en A6361 donde se responde, ¿no? El texto 61, donde un poco responde Lainez a la pregunta de Laura, porque se trata de la sede del alma, sobre la sede del alma. Que bueno, tiene un componente. Sí, tiene sobre la sede del alma, ¿no? ¿Dónde está el alma? Tiene un componente ahí muy vitalista y hay componentes de alquimismo también, ¿no? Sí. Dice que define al alma al cuerpo como la flor del alma. Esto es. La flor, ojo, la palabra flor era judía, ¿eh? Sí. Sí, hace referencia a la cábala, a Knorr von Rosenroth también. Esas correspondencias que Leibniz tiene en el año 1671, valdría la pena leerlas despacito, con Oldenburg, la primera que le escribe a Arnaud, la que le escribe a Johann Friedrich, su jefe, el que iba a ser inmediatamente su jefe en Hannover, ¿no? Cuando habla de que dice, la mente está por debajo. Yo creo que Leibniz se arrepintió de todo esto, pero no nos ha dejado algún sitio donde podamos decir, mira, dice, cuando era joven, cuando tenía 30 años decía esto, pero ahora que tengo 50 y tantos o 60, pues ya no puedo decir eso. No, claro. No se arrepintió. Era nada más que eso. Quería recordar ese pequeño, es un breve texto, ¿no? Pero muy interesante sobre lo que creía en esa época. Algunos de los intérpretes anglosajones han hablado en este sentido de la corporización de la mente y de la mentalización del cuerpo, diríamos confundiendo los dos niveles. Yo creo que aquí en el texto que yo os he preparado los confunde, es decir, dice, sí, en razón, es decir, la mente es la que coordina los conatos de un lado y de otro. Si no fuera por la mente, y va a decir más tarde, no señor, los conatos se coordinan entre ellos. La mente es sustento solo. Ahora, sustento. Tenemos dos palabras más pedidas, perdonad, tenemos dos palabras más pedidas y quedan unos 12-13 minutos para que intervenga la mayor cantidad de gente posible. Ha pedido la palabra Leila y Omaira. Hola, sí, yo tengo una pregunta. La pregunta es, ¿cómo podría pensarse este problema de la individuación de la mano del concepto no solo de fuerza, sino también como de interioridad y de exterioridad, o de las denominaciones intrínsecas y las denominaciones... ¿Se escucha mal mi audio? ¿Se escucha mal, no? Yo no escucho bien. Bueno, funciona medio mal el micrófono. Pero bueno, entonces rápidamente, pues estaba pensando en un pasaje de la Ipsa Natura en el que Leibniz critica tanto Descartes como Spinoza. No tenés... Leibniz, a ver si puedo yo hablar. No sé lo que querías comentar.
pero Leibniz, cuando comentó la ópera póstuma de Spinoza, ridiculizaba a Spinoza cuando hablaba de la mente. Lo ridiculizaba, es decir, dice, la mente es, diríamos, la expresión del cuerpo, es la mente. Y claro, en esos momentos Leibniz no estaba por esa labor. No sé si me escucháis. Sí, 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 te escuchamos, Sí. Bernardino. Sí. Bueno, si Leila quiere plantear la pregunta por escrito mientras interviene la siguiente palabra que está tomada, que es de Omaira, para clarificarlo un poco. Pero bueno, tiene la palabra Omaira. Muy buenos días, saludos a todos desde Colombia. Profesor Bernardino, muchísimas gracias por su conferencia, su intervención el día de hoy. Tengo una pregunta con relación a, que está muy relacionada con la pregunta que hizo Laura, con relación a que el cuerpo, sobre todo ya los cuerpos orgánicos, podrían ser, bueno, expresiones o símbolos de la mónada, porque eso me lleva a pensar con relación a la hipótesis de la concomitancia que él empieza a plantearle, sobre todo en la correspondencia con Arnaud, que no lo maneja tanto como si los cuerpos orgánicos fuesen una expresión o un resultado o un simple simbolismo de la mónada, sino que las dos están relacionadas unas con otras y que podría ser más bien que las dos son un símbolo del universo. Entonces tengo como esa duda porque no me quedó muy clara cómo lo estaba exponiendo. Tampoco no me extraña porque yo tampoco la tengo demasiado clara. Lo que sí tengo bastante claro es que de los años 1688 a 1690, que es la época de la correspondencia con Arnaud, a 1705, 1707, que es la época en la cual Leibniz se desprende completamente de lo que pueda significar unión o relación entre una cosa física y una cosa no física que es espiritual. Ahí rompe, que es sobre todo en la polémica con Stahl y luego en las animadversiones las animadversiones a las naturalezas plásticas y todo esto, ¿no? Ahí es donde ya rompe definitivamente y solo le queda un recurso. O es la expresión, lo dice él un montón de veces, o por el contrario, hay que entender que las sustancias no están incorporadas, es decir, no son corporales, pero están en relación con lo corporal. Pero lo corporal tiene su propia autonomía. Lo corporal tiene su propia autonomía. Esto lo necesitaba él defender, porque si no, lo largaban con los escolásticos antiguos. Lo corporal tiene su propia autonomía e incluso llega a criticar a Descartes cuando Descartes habla de los cuerpos, en fin, que están ahí como mezclándose. Entonces él necesita distanciarse de eso. Yo a esto en los 2 últimos años he estado tratando de ampliar la noción de expresión, porque la expresión parece que es entre una cosa y otra semejante, con la diferencia de que una es física y la otra es no física, pero en principio mecánica es metaphysicis dependere, es decir, cuando en el año 1714 Leibniz escribe su último tratadito sobre todas estas cuestiones, en ese momento él ya dice claramente que la sustancia simple, es decir, la energía, no tiene más remedio que expresarse mediante lo físico. Pero la energía propiamente tal no es una cosa física. La energía es el único atributo del ser. Y por consiguiente tiene que distribuirse unívocamente de manera totalmente distinta en todos y cada uno de los seres de este mundo, de tal manera que la misma energía la tiene el ave que vuela, que la sabandija que repta, que el hombre que piensa, la misma energía. Por lo tanto, no hay más remedio que acudir a la corporación, a la corporalidad, para que se pueda manifestar esa única energía
de todas las infinitas maneras posibles. Esto ya los viejos escolásticos lo decían con el árbol de Porfirio. ¿Recuerdas el árbol de Porfirio? O sea, cuanto una propiedad tiene menos cualidades, más se distribuye a más gente. Entonces, la primera propiedad de todo ser, que es la energía, esto lo dice en De Prime Filosofia Emendazione, Entonación y Sustancia, lo dice también, que es el año 94. Entonces, cuando Leibniz entiende que la energía es lo único que existe, la visa gendi, lo único que existe, no tiene más remedio que decir, por lo tanto, tiene que incardinarse de manera distinta, según la corporalidad, en cada cosa. De forma distinta. Por lo tanto, tú y yo somos energía de una determinada manera, pero la planta que crece en el campo es también energía de otra manera. Y el pez que nada en el mar es también la misma energía, pero de otra manera. Esto es inteligible. Ahora, lo que dice aquí en el texto que hoy comentamos no es inteligible, o por lo menos a mí me cuesta verlo. No sé si con esto comento bien o no. Yo creo que vale la pena que volvamos a estudiar la noción de símbolo, el juego del símbolo y lo simbolizado, volver a leer la correspondencia con Lady Masham y con la reina Sofía Carlota al final, en los años 50, 1705, 1710, que vale la pena. En fin, bueno. Bueno, leo la pregunta que ha planteado Leila por el chat, porque no le funcionaba el micrófono. Leila preguntaba sobre la relación entre la individuación y el concepto de fuerza y el de denominación intrínseca. Todo ello pensando en la crítica de Leibniz a la individuación en Descartes y también a Spinoza. Al primero le critica la idea del transporte simultáneo de partes, extrapartes, y a Spinoza la idea de los modos como formas evanescentes, fantasmas o fluidos de una única sustancia. Sí. Entonces, sí, respondo yo, ¿no? Me toca. Sí. Es que la crítica a Spinoza, Leibniz la tenía muy clara. De Volder era un spinoziano y cuando empieza la correspondencia con Leibniz, de Volder dice que fue Descartes el que primero entendió lo que era una sustancia, porque fue de los conceptos a las cosas. Y esto, Spinoza hizo lo mismo. Para Spinoza una idea era un concepto. Para Leibniz, antes que nada, una idea no es más que la expresión de una cosa. Por lo tanto, no vamos de los conceptos a las cosas, sino al revés, de las cosas a los conceptos. Entonces las cosas se nos muestran distintas. Entonces somos nosotros los que tenemos que elucubrar y darle al caletre a ver cómo podemos entender que habiendo cosas distintas, habiendo sujetos distintos, ¿por qué esos sujetos no han de tener cualidades distintas? El pensamiento y la extensión pueden ser perfectamente distintas y estar perfectamente separadas la una de la otra. ¿Por qué? Porque no tenemos que definir las sustancias desde los conceptos, sino desde las cosas. Esa es la impresión que yo tengo. Esto Leibniz lo trató cuando leyó las óperas póstumas que acababan de ser editadas cuando él pues venía recién vuelto de Inglaterra y de Francia. Se entrevistó con Spinoza. A los 2 años murió Spinoza, sus albaceas y sus amiguetes editaron los ópera póstuma y entonces Leibniz escribió toda una serie de comentarios sobre ello, entre ellos este. Bueno, pues muchas gracias, dice Leila por el chat. De momento no hay más palabras pedidas. Si alguien quiere intervenir o hacer algún comentario. Bueno, pues por mi parte, gracias por escucharme. Un poco nervioso y un poco revuelto he estado. Otro día tendré más eficacia y estaré más ordenado. Muchas gracias. Bueno, no sé si puedo agradecer a todos y todas por participar en este evento, y también a Juan Antonio, Nicolás y a Bernardino por esta primera actividad. Gracias.
Igualmente, gracias. Bueno, yo también quería agradecerlos a Juan Antonio, a todos los organizadores y a Bernardino, que fue un gran placer que nos pudiésemos ver después de tanto tiempo y conversar un poco. A pesar de que estamos conversando un poco últimamente sí. por correo electrónico, fue un enorme placer haber podido conversar con ustedes. Y bueno, ojalá podamos seguir mucho tiempo con este encuentro, que después de todo, a pesar de la pandemia y del confinamiento, nos sirve para unir continentes. Exactamente. Y gente que está trabajando lo mismo. Así que mejor es eso que nada. Mejor esto que nada, ¿no? Así que de nuevo, muchas gracias, Bernardino, muchas gracias, Juan Antonio, un gran abrazo y nos encontramos la próxima. Muy bien, pues gracias a todos. Dentro de un mes nos volvemos a ver aquí y bueno, la técnica nos permite una ventana al mundo, aunque somos mónadas. Hasta el mes que viene. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Pues ya está.